Bienvenidos a Los Archivos del Crimen. Hoy abrimos un archivo que nos adentrará hasta Truth or Consequences, un pequeño pueblo de Nuevo México, cuyo nombre podría sonar curioso, pero que esconde una historia escalofriante. Ubicada en el condado de Sierra, esta localidad de apenas 6.000 habitantes y un promedio de edad cercano a los 58 años, parecía tranquila y austera. Sin embargo, a finales de los años 90, pasó a estar en el punto de mira del FBI, por la aparición de uno de los asesinos en serie más perversos, repulsivos y sádicos jamás documentados, David Parker Ray. Todo comenzó de manera sorprendente. Originalmente llamada Hot Springs, la ciudad cambió su nombre en 1950 tras participar en un concurso de radio llamado Truth or Consequences. Desde entonces, el pueblo adoptó ese extraño nombre, que literalmente significa verdad o consecuencias. Pasaron décadas sin mayores sucesos, hasta que en 1998 la comunidad declaró ese año como el Año de la Biblia, una irónica premonición de lo que ocurriría un año más tarde. La mañana del 22 de marzo de 1999, un hecho insólito rompió la rutina del lugar. Una joven completamente desnuda, con una cadena de perro atada al cuello, corría desesperada por la calle Mushroom Drive. Sangraba profusamente y gritaba pidiendo ayuda. Varios testigos la vieron intentar subir a un automóvil, pero fue rechazada por el miedo de los propios ocupantes, por lo macabro de la propia escena. Finalmente logró colarse dentro de una vivienda cercana. La dueña de la casa, Darlene Bridges, estaba en la cocina y quedó paralizada al escuchar los gritos provenientes de su sala de estar. Allí encontró a Cynthia Vigil, de 21 años, en estado de shock, con evidentes signos de tortura, heridas profundas, marcas de ataduras en muñecas y tobillos, laceraciones en todo el cuerpo y sangrado en la cabeza. Cynthia suplicó que llamaran a la policía. Cuando los agentes llegaron, la joven se abalanzó sobre ellos llorando de terror. Entre sollozos, relató que había sido secuestrada y torturada durante casi 3 días por un hombre llamado David Parker Ray y su pareja, Cindy Hendy. Por suerte, Cynthia pudo indicar a los agentes el lugar en el que ocurrieron los hechos. La policía acudió de inmediato al lugar indicado. Dentro de la vivienda encontraron manchas de sangre, cadenas ancladas a las paredes, candados, una lámpara rota y claras señales de lucha. En el exterior, un gran tráiler blanco, cerrado con llave, llamó su atención, aunque en un primer momento no imaginaron su contenido. Poco imaginaban que, al abrirlo, el horror que escondía marcaría a muchos agentes para el resto de sus carreras. Horas después, David Parker Ray, de 59 años, y Cindy Hendy, de 39, fueron detenidos mientras circulaban cerca del lugar. Lejos de huir, afirmaban estar buscando a Cynthia. Su versión era completamente distinta. Según ellos, la joven era una adicta a las drogas a la que habían acogido para ayudarla. Sin embargo, el relato de Cynthia y las evidencias físicas no dejaban lugar a dudas. Cynthia Vigil
se ganaba la vida como trabajadora sexual en Albuquerque. El 20 de marzo de 1999, un hombre que se presentó como Dave la invitó a su casa para mantener relaciones sexuales a cambio de dinero. Lo que parecía un encuentro común se transformó rápidamente en una pesadilla. El sujeto sacó una falsa placa policial, intentó esposarla y, tras un forcejeo, una mujer apareció y la electrocutó con una pistola Taser. A partir de ese momento, Cynthia fue encadenada, golpeada y trasladada a una vivienda aislada junto a un lago. Era en ese enclave donde Parker Ray tenía su caja de juguetes. Un contenedor de tráiler convertido en una sala de tortura y sadismo sexual, donde encerraba a sus víctimas y jugaba con ellas. Parker Ray llamaba a su tráiler blanco como la caja de juguetes, una cámara de tortura insonorizada. En su interior había una silla ginecológica, cadenas, poleas, instrumentos quirúrgicos, picanas eléctricas, cámaras de vídeo y fotografía. Allí comenzó para Cynthia un infierno de torturas físicas, sexuales y psicológicas cuidadosamente planificadas. Para empezar, David Parker Ray reprodujo una cinta de audio grabada años antes por él mismo. Había sido repetida decenas de veces anteriormente, en ese mismo habitáculo, para tantas otras víctimas. En ella, con voz fría y metódica, explicaba a sus víctimas por qué habían sido secuestradas, las reglas que debían obedecer y las torturas a las que serían sometidas de forma detallada y concisa. Les advertía haber hecho esto decenas de veces y les aseguraba que nadie había escapado antes. La grabación detallaba todo lo que Cynthia iba a vivir a partir de ese momento. Castigos, violaciones, electroshocks, humillaciones y amenazas constantes de muerte. Su objetivo no era solo el dolor físico, sino quebrar psicológicamente a sus víctimas desde el primer minuto. También le daba indicaciones de cómo debía actuar si quería tener una mínima esperanza de sobrevivir. Ser sumisa, dócil, no gritar, no decir no a nada de lo que se le propusiera. El infierno comenzó para Cynthia. El terror se había apoderado de cada átomo de su ser y de su psique. Recordemos que en todo el proceso, Parker recibía la ayuda consciente y aplicada de Cindy Hendy. ¿Quién era Cindy? Cindy Hendy era la pareja sentimental, cómplice y colaboradora directa de Parker Ray durante los años en que ocurrieron los secuestros, torturas y asesinatos. Vivía con él en su propiedad de Truth or Consequences y participaba activamente en los crímenes. Su papel incluía atraer víctimas, vigilarlas, aplicar castigos, amenazarlas con armas de fuego y ayudar a mantener el control físico y psicológico sobre ellas. A diferencia de otros casos en los que el acompañante actúa por miedo o coerción, en el caso de Cindy, no se encontraron pruebas de que actuara bajo amenaza. Por el contrario, los testimonios de las víctimas y su propia confesión posterior indican que sabía exactamente lo que hacía y que compartía, al menos en parte, la dinámica de poder y violencia impuesta por Parker. Cindy Hendy no fue una víctima manipulada ni una espectadora pasiva, sino una colaboradora activa y consciente de los crímenes.
Participó directamente en los secuestros, la custodia y la tortura de las víctimas, utilizando armas de fuego, picanas eléctricas y amenazas constantes para someterlas psicológicamente. Fue ella quien vigiló a muchas de las cautivas mientras Ray se ausentaba, quien aplicó castigos físicos cuando las víctimas desobedecían y quien ayudó a encadenarlas, desnudarlas y trasladarlas entre las distintas salas de tortura. Además, intervino en sesiones de abuso sexual, reforzó el terror mediante humillaciones y amenazas de muerte, y colaboró en el encubrimiento de los crímenes, incluyendo el control, drogadicción y posible eliminación de víctimas. Su rol fue fundamental para que Ray pudiera operar durante años con impunidad, convirtiéndose en una pieza clave de su sistema de secuestro, tortura y dominación. Durante el tercer día de cautiverio, Cynthia aprovechó un descuido de Cindy Hendy, que la vigilaba durante una de las ausencias de Parker, e intentó liberarse usando un manojo de llaves. Cindy la descubrió y la atacó brutalmente con un picahielos, recibiendo múltiples puñaladas en la cabeza. Aún así, logró soltarse, tomar una lámpara y golpear a su agresora hasta dejarla inconsciente. Desangrándose y al borde del colapso, huyó de la casa y corrió hasta encontrar ayuda. Cuando la policía llegó, Cynthia señaló la casa de donde había escapado. Allí, encontraron indicios de lo que les contaba Cynthia, pero ni rastro de David o Cindy. Horas después, la pareja fue detenida mientras circulaban cerca del lugar. No huían. Afirmaban estar buscando a Cynthia. Su versión era completamente distinta. Según ellos, la joven era una adicta a las drogas a la que habían acogido para ayudarla. Sin embargo, el relato de Cynthia y la evidencia física no dejaban lugar a dudas. David Parker Ray, de 59 años, parecía un hombre respetado en la comunidad, mecánico, profesor y un vecino amable. Nadie sospechaba de su oscuro secreto. Su historial es perturbador. Nacido en 1939, criado por un abuelo violento, obsesionado con la pornografía dura, el bondage y las fantasías sádicas desde joven. Se casó 3 veces, pero sus matrimonios fracasaron debido a sus demandas sexuales extremas. Antes de cumplir 25 años, empezó a secuestrar mujeres por su cuenta, experimentando con distintas formas de tortura física y psicológica. Creó manuales y protocolos, aprendió anatomía y diseñó herramientas propias para infligir dolor. Parker no actuaba solo. Contaba con la ayuda de su hija Glenda, su pareja Cindy, y un joven llamado Dennis Yang-Shi. Juntos, reclutaban víctimas, principalmente trabajadoras sexuales, y las sometían a torturas prolongadas y a un lavado de cerebro con drogas, inspirados en el proyecto MK Ultra. Se estima que Parker y sus cómplices podrían haber matado a unas 60 mujeres, y que muchas más sobrevivieron sin recordar lo ocurrido, gracias a las drogas y técnicas de control mental. A pesar de la magnitud del horror documentado, nunca se encontraron la mayoría de los cuerpos. Se sospecha que muchos fueron arrojados al lago Elephant Butte o abandonados en el desierto de Nuevo México.
Durante los registros se encontraron cientos de fotografías y grabaciones de mujeres siendo torturadas. Los agentes del FBI quedaron profundamente afectados al revisar el material. Algunos no pudieron continuar con la investigación. Años después, se vinculó el suicidio de una agente con la exposición a estas grabaciones, aunque la agencia lo negó oficialmente. Tras años de juicios, pruebas circunstanciales y testimonios de víctimas supervivientes, Parker Ray se declaró culpable en 2001 y fue condenado a 223 años de prisión. Sin embargo, nunca llegó a cumplir su condena. Murió de un paro cardíaco el 28 de mayo de 2002, a los 62 años. El misterio de cuántas víctimas dejó atrás y cómo hizo desaparecer sus cuerpos permanece sin resolver. Se sabe que secuestraba entre 5 y 6 mujeres al año, manteniéndolas cautivas durante unos 3 o 4 meses. Truth or Consequences, el pequeño pueblo de Nuevo México, sigue guardando secretos. La cifra real de víctimas de Parker Ray sigue siendo un enigma, aunque se estima que fueron más de 60. Hoy, los expertos coinciden. Parker Ray fue uno de los asesinos en serie más meticulosos y sádicos de Estados Unidos. Su historia es un recordatorio de que, incluso en lugares aparentemente tranquilos, pueden esconderse horrores inimaginables. Gracias por escuchar este episodio de Los Archivos del Crimen. Si te ha gustado, no olvides darle a like y suscríbete para conocer todos los casos de Los Archivos del Crimen. Nos escuchamos en el próximo episodio, en el que una mente oscura nos recordará que el verdadero terror suele habitar donde menos lo esperamos.